través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hola David, ¿cómo estás tú? Hablamos sobre actualidad en educación a esta hora en Academia Libre, con noticias que entre sí están vinculadas. El servicio jesuita a migrantes junto a Educación 2020 lanzaron el informe CACEN y Migración, Educación, Formación y Acceso a Oportunidades, Desafíos aún pendientes, material que a partir de la última versión de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEN busca profundizar en el acceso a educación escolar y superior entre la población migrante, al tiempo que identifica algunas brechas en relación a la comunidad local. Respecto del acceso a educación escolar de parte de los niños y adolescentes migrantes, como punto de partida, el estudio da a conocer que si bien la matrícula migrante ha aumentado, pasando de 30.625 matriculados en 2015 a 192.045 en 2021, se ha desacelerado la velocidad del incremento. Dicho de otro modo, si en 2016 la cantidad de estudiantes extranjeros en el sistema escolar aumentó en un 99,5% en relación al año anterior y en 2019 un 41,2%, el aumento en 2020 fue solamente de un 10,3% y en 2021 de un 7,9%. En cuanto a la cobertura de educación escolar, no se observaron grandes diferencias en migrantes y chilenos, ya que si bien un 88% de los extranjeros accedió a las clases virtuales y o presenciales del sistema escolar chileno en 2020, esto fue de un 89% en los chilenos. Las mayores diferencias, en cambio, se registraron en el ámbito del acceso a la educación superior en la población entre 19 a 24 años, ya que si un 54% de los jóvenes chilenos de esa edad participaron de clases en 2020, esto fue solo de un 25% entre sus pares migrantes. Esta diferencia puede explicarse, a juicio de los expertos, por razones laborales, ya que mientras un 28% de los jóvenes chilenos de este tramo está trabajando y un 61% está inactivo, sin trabajar ni buscar trabajo, entre los jóvenes migrantes un 50% se encuentra ocupado y solo un 38% inactivo. Otra explicación se vincula con los años de asentamiento, ya que si en los jóvenes extranjeros de 19 a 24 años que llevaban más de 5 años de residencia para 2020, un 41% accedió a educación, ello fue de solo un 14% en quienes llevan 5 años o menos en el país. En Chile son de reconocimiento general las dificultades para acceder a la educación superior, y estas barreras se agrandan para el caso de la población migrante. Muchos extranjeros que terminan enseñanza media en Chile, al no poseer permiso de residencia definitivo o al no haber realizado toda su enseñanza media aquí, tienen dificultades para conseguir financiamiento, como son becas o la misma gratuidad, señaló Carlos Figueroa, director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita para la Migración. El análisis, ya disponible en el sitio web www.migracionenchile.cl, también aborda el rol del nivel educativo que posee la población migrante adulta frente a las oportunidades sociolaborales que logran encontrar en Chile. Así, aunque poseen en mayor proporción educación superior completa que la población local, esto no les asegura ejercer en empleos acordes a lo que estudiaron.
De este modo, si el año pasado un 44% de los migrantes mayores de 25 años poseían educación superior, esto es solamente un 26% en la población nacional de igual edad. Por otro lado, un 17% de los extranjeros posee únicamente educación básica o menor, lo que asciende a un 38% en los chilenos. Asimismo, la población de migrantes con alta calificación ha aumentado en los últimos años, lo que se explica en parte por el incremento de la inmigración venezolana a Chile desde 2015. Dentro de dicha comunidad migrante, para 2020, el 68% de ellos ha completado la educación superior y solamente un 5% tiene educación básica o menos. Si bien para una persona migrante contar con un nivel educativo alto facilita su inserción en el mercado laboral, esto no se da necesariamente en empleos acorde a su formación. Con ello, si para 2020 el 21% de la población local que ha cursado estudios superiores se desempeña en empleos de menor calificación a su nivel educacional, esto asciende al 44% de la población migrante con igual nivel educativo. Los estudiantes que forman nuestras escuelas vienen de diferentes países o sus padres y madres son migrantes. Ello genera una serie de desafíos que apuntan a reconocer y valorar dicha diversidad y a asegurar una educación respetuosa de los derechos humanos de todos, expresó Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Resulta bastante nítido al cabo de este informe estadístico que la verdadera variable que está jugando en contra del acceso a la educación superior en la población migrante es la pobreza. Efectivamente, no se llama migrante en Chile a cualquier persona, y llama la atención que justo la única excepción, la única y verdadera excepción al estudio realizado por Educación 2020 respecto del acceso a educación superior de migrantes sea Venezuela, donde ese acceso de 68% a la matrícula universitaria supera incluso con creces la de los propios chilenos. Por lo tanto, este es un indicador cualitativo sobre los efectos laterales que tiene la pobreza en sus distintos grados cuando se trata de población migrante respecto de un derecho entonces que queda absolutamente en entredicho. No basta la gratuidad entonces para garantizar el acceso de la población a la enseñanza superior. Por otra parte, y en relación con estos antecedentes, la Contraloría General de la República señaló que el financiamiento público para la educación superior creció un 166% en 10 años y que en 2020 se destinaron cerca de 3.113 millones de dólares, equivalentes a 1,2 puntos del Producto Interno Bruto del país. Según un informe de este organismo controlador, el monto significó un incremento de 2,5% respecto de 2019, siendo el Ministerio de Educación quien aportó la mayor cantidad de recursos con un 92,5%. Del total del financiamiento estatal, un 44,2% se utilizó en gratuidad, un 30,2% en becas y créditos y un 25,6% en instituciones de educación superior. Respecto del tipo de planteles e incluyendo la gratuidad, las universidades del Estado fueron, atención con lo que vamos a decir aquí, las que más recursos recibieron con un 32,1%, seguidas del G9 con un 26,7%. En tanto, las universidades privadas con un 20,1%, los institutos profesionales
con un 14,8%, los centros de formación técnica privados con un 5,4%, los CFT estatales con un 0,8% y un 0,1% para las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Es decir, por una parte, en Chile se considera educación superior la formación de las fuerzas represivas del país, y por otra parte, aquí hay un dato tramposo, porque cuando se señala que quienes más recibieron recursos del Estado fueron las universidades estatales, con un 32,1%, se está agrupando de manera mañosa las cifras, porque de otra parte, las privadas obtienen 20,1% y los institutos profesionales, que también son privados, un 14,8%, y por lo tanto, ahí ya ese sector privado está obteniendo con 35% sumado más recursos que las universidades estatales. Pero a eso hay que agregar los fondos que entrega el Estado a los centros de formación técnica privados, que son otro 5,4%. Vale decir, el 40,4% de los fondos estatales se dedican exclusivamente a la educación superior privada, absolutamente privada. Patético, porque entonces ahí uno empieza a entender por qué los montos no alcanzan para cubrir las necesidades. Claro, hablamos de 3.113 millones de dólares, equivalentes a 1,2 puntos del PIB, un alza, decíamos, de 166% en la última década. Sí, pero prácticamente la mitad de esos recursos se está yendo a la educación privada en sus distintos niveles. Y es el Estado el que está despilfarrando esos recursos. Entre las instituciones que recibieron mayor cantidad de fondos, consideradas ahora individualmente, está la Universidad de Chile con el 8,1%, el Instituto Profesional Duoc-UC con un 7% y la Universidad Católica con el 5%. Aquí de nuevo la cifra es mañosa. ¿Por qué? Porque es efectivo que la Universidad de Chile recibió el 8,1% de los fondos estatales, pero la Universidad de Chile tiene muchos más estudiantes matriculados que la Pontificia Universidad Católica y que Duoc-UC. Por lo tanto, estamos hablando de fondos que se diluyen en la atención a una mucho mayor proporción de estudiantes. En cuanto a la gratuidad, en 2020, un 13,8% del total de los fondos benefició a estudiantes de planteles estatales y un 12,2% a estudiantes del G9, es decir, a las universidades privadas tradicionales, como la Pontificia Universidad Católica, que parece no tener problemas económicos, está recibiendo como bloque lo mismo prácticamente que reciben las universidades exclusivamente estatales. Algo ahí no está funcionando bien. Mientras que el Instituto Profesional Duoc-UC, la Universidad Autónoma y el Instituto Profesional INACAP recibieron en conjunto el 11,5% del financiamiento de la política pública, de nuevo chorreando recursos estatales a los sectores que lucran. En relación a los créditos y becas, el mayor financiamiento se concentra en las universidades privadas, con 14,7%, los planteles del G9, con 5,3%, destacando que las universidades Andrés Bello, San Sebastián y el Instituto Profesional AIEP percibieron en conjunto el 7,9% del financiamiento público. Por otro lado, los planteles estatales se adjudicaron el 14,3%, principalmente por medio del aporte fiscal directo, seguido de las universidades del G9, otra vez las privadas tradicionales, con el 9%.
3,2%. Por último, el informe de la Contraloría reveló que el financiamiento público para la educación superior creció un 166%, decíamos, en los últimos 10 años, pasando de los 0,9 a los 2 millones de pesos per cápita promedio. Y de nuevo, claro, la trampa es que la división aquí en el cálculo se hace matemática, pero los planteles de educación superior tienen una matrícula diferenciada radicalmente en número, y entonces se está haciendo vista gorda de eso, y también, por supuesto, de la calidad de los planteles. Se está pretendiendo comparar lo que recibe un plantel estatal y laico como la Universidad de Chile con lo que recibe una universidad privada y confesional como la San Sebastián. El tema de la educación superior y de su financiamiento tiene múltiples aristas, y una de ellas es la que aborda en una columna de opinión publicada por El Dínamo Roberto Flores, que es el jefe de estudios del Consorcio de Universidades del Estado. Su columna se llama Condonación del CAE y Educación Pública, y señala lo siguiente: en 2006 se dio inicio a una de las políticas que consolidó a nivel masivo el mercado en la educación superior chilena, el crédito con aval del Estado CAE. En esa época, el sistema terciario ya se caracterizaba por una constante disminución de la preponderancia de la matrícula pública, producto de las reformas aplicadas en dictadura y no corregidas en la transición, que permitieron y fomentaron la libre entrada de oferentes privados y la reducción progresiva de recursos fiscales a las casas de estudio estatales. El CAE, además de incentivar el desregulado crecimiento de la matrícula en instituciones privadas de dudosa calidad, introdujo el endeudamiento estudiantil a gran escala, con tasas de intereses elevados y en muchos casos bajas expectativas de retorno positivo para los egresados. Atención con lo que estamos diciendo, porque aquí además calza perfectamente lo que está mostrando el informe de Contraloría. La parte principal de los aportes estatales por concepto de crédito van al sistema privado, no van al sistema público. Y sigue diciendo la columna de opinión: la banca privada en el CAE jugó y juega un papel preponderante. Su participación no solo es uno de los ejemplos más claros de cómo se aplicó parte de la alianza público-privada en Chile, sino también la gran razón del colapso de su diseño. La recompra al año 2018 ya había alcanzado más del 50% del total de préstamos emitidos, y el promedio de recarga ascendía al 26%, según lo informado en 2018 por la Cámara de Diputados. Vaya negocio para el Estado, dice, ironizando por supuesto, el columnista al hablar de lo que señalábamos hace un momento, cifras en mano, de cómo el Estado está derrochando recursos de todos los chilenos para financiar intereses privados. Según los datos de la Comisión Ingresa, añade el columnista, a octubre de 2020 un total de 1.057.000 estudiantes había recibido el CAE. Entre el grupo en etapa de pago, un 46% estaba moroso, 37% en egresados y 75% en desertores. En 2020, la distribución de saldos adeudados por los estudiantes sumaba 10,4 mil millones de dólares. Un 56% de este total tiene al Estado como acreedor, es decir, ya lo compró a la banca. Si bien los créditos en propiedad del fisco permanecen como un activo a nivel contable,
un porcentaje importante de estos difícilmente retornará a las arcas fiscales, producto de la alta morosidad. Durante este año electoral han sido levantadas diversas propuestas de condonación del CAE, cada cual con sus particularidades. En esta materia existen dos importantes aristas que toda propuesta debe enfrentar. La primera se relaciona con su nivel de alcance. ¿Será universal? En caso de que no lo sea, ¿a quiénes considerará y por qué? Y en caso de que sí, ¿qué se hace con quienes ya pagaron o con quienes poseen una probabilidad de retorno futuro alta? La segunda arista, la más aguda y relevante, tiene relación con lo que se proyecta luego de la condonación. La eliminación de la deuda estudiantil, sea parcial o total, significa una compensación masiva del Estado hacia estudiantes egresados y mayoritariamente de la educación superior privada. Hasta ahí no existe ninguna inconsistencia, ya que se busca reparar a nivel individual los daños de una mala política pública. Ahora bien, de no mediar un cambio gravitante en el sector terciario, existiría un número similar de futuros estudiantes de las mismas instituciones privadas que requerirán de la deuda para poder estudiar. ¿Llegaremos nuevamente a altas cifras de endeudados luego de condonar? Hoy la educación superior representa solo un 16% del pregrado del sistema terciario. Se refiere el columnista a la educación superior pública, solo un 16% del total de la educación superior. En las dos últimas décadas, las universidades del Estado son las casas de estudios que menos crecieron. ¿Cuánto? Un 58%. Muy por sobre ellas aparecen los institutos profesionales, ojo, con 371% de crecimiento, y las universidades privadas con 228% de crecimiento. ¿Quién paga esa expansión? Eso es lo que nos está queriendo decir el columnista. Vía crédito lo está pagando el Estado. ¿Para qué? Para entidades con fines de lucro. Es urgente, añade, la creación de instrumentos que detengan el sobreendeudamiento a través de un nuevo sistema de crédito sin participación de la banca y con condiciones justas de pago. Será posible construir una solución en el corto plazo. Sin embargo, el foco de la discusión más relevante, estructural y de largo aliento debe estar puesto en cómo se asegura el derecho a la educación. Se requiere de un compromiso del Estado y de los diferentes actores políticos para reconstruir un sistema público masivo, gratuito y de calidad, que sea la columna vertebral de la educación superior. Toda discusión sobre condonación no puede ser concebida sin un diseño que tenga a la educación pública en el centro, subraya y finaliza Roberto Flores, jefe de estudios del Consorcio de Universidades del Estado. Una opinión, pero además fundada y respaldada por las cifras propias y las que acabábamos de citar.
Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En esta ocasión, David, tenemos información sobre sueños lúcidos y cómo un grupo de científicos ha aprendido a introducirse en ellos. Y es que al día de hoy multimillonarios ya están volando al espacio y la computación cuántica está a la vuelta de la esquina. Y a pesar de ello, uno de los aspectos más familiares de la naturaleza humana continúa siendo una frustración para el estudio científico. Esto es aquello que tiene que ver con los sueños. Hay muchas teorías, pero la verdad es que realmente no sabemos mucho sobre los motivos y la forma en que soñamos. Un obstáculo importante para los científicos ha sido el hecho de que cuando las personas sueñan, en gran medida están aisladas del mundo. Al menos esa ha sido la suposición durante mucho tiempo. Así que investigadores recurrieron a preguntar a las personas al despertar qué estaba haciendo su mente mientras dormían, pero es un enfoque incompleto aquello y poco fiable. Las memorias sobre los sueños pueden ser incompletas, distorsionadas e incorrectas, así que si eso es todo lo que tenemos, construir una ciencia sólida sobre los sueños será difícil, dice el Dr. Ken Paller, psicólogo e investigador de la Universidad de Northwestern en Illinois, Estados Unidos. Lo que cambiaría todo el panorama de la investigación de los sueños sería si hubiese alguna forma de comunicarse e interactuar con gente mientras duerme. Suena algo difícil de alcanzar, como Inception, la película de Christopher Nolan. Sin embargo, eso es lo que un equipo internacional de investigadores, liderados por el Dr. Paller y Karen Konkoly de la misma universidad, se las ingenió para conseguir. Este importante descubrimiento fue publicado en la revista Current Biology en abril de 2021 y abre las oportunidades de la exploración científica de los sueños de forma considerable. Ahora tenemos más formas de aprender sobre los sueños. Suyo es uno de los proyectos nuevos que han comenzado a explorar las oportunidades de investigación que ofrece el sueño lúcido, un estado relativamente raro en que el soñador, durante la fase de movimientos oculares rápidos, es consciente de que está soñando. Esta es una nueva frontera de investigación, pero los sueños lúcidos se conocen desde hace ya miles de años. Esta ola de nuevos trabajos sobre los sueños lúcidos no solo abre oportunidades emocionantes para investigar la naturaleza y función de los sueños, sino que también plantea interesantes posibilidades prácticas para las intervenciones clínicas y el autodesarrollo, incluido el impulso del aprendizaje y la creatividad. Ahora bien, ¿qué son los sueños lúcidos? Si alguna vez has sido consciente de que estabas soñando, es muy probable que hayas vivido un estado de sueño lúcido. Se estima que aproximadamente la mitad de nosotros cae en esta categoría, con alrededor del 20% de nosotros experimentando el fenómeno mensualmente y el 1% teniendo varias experiencias de este tipo cada semana. A veces, las personas en estado de lucidez pueden incluso comenzar a elegir deliberadamente lo que sucede en su sueño, como si fueran el director de una película. Este grado de control consciente es importante para los científicos, porque plantea la posibilidad de que el soñador pueda elegir comunicarse con el medio exterior. En cuanto a lo que sucede en el cerebro durante los sueños lúcidos, la investigación se encuentra en una etapa relativamente temprana. Varios estudios midieron las ondas cerebrales de personas a través de un electroencefalograma durante los sueños lúcidos, pero solo se han capturado en un escáner cerebral moderno de alta resolución un puñado de veces. En resumen, todavía no sabemos qué cambios localizados en la actividad cerebral están asociados a estos sueños, dice Benjamin Baird, doctor del Instituto de Wisconsin para el Sueño y la Conciencia de la Universidad Wisconsin-Madison, que ha estudiado los correlatos
neurales en los sueños lúcidos. Hay algunos datos preliminares de neuroimagen que sugieren un papel de la red frontoparietal, regiones conectadas que abarcan la parte frontal y posterior del cerebro que participan en la atención y la resolución de problemas, aunque señala que se necesita más investigación para confirmarlo. Algo que parece claro es que los sueños lúcidos parecen ocurrir en los periodos de activación cerebral más intensa durante la fase REM, que es la fase de movimientos rápidos oculares. Nos volvemos lúcidos en las subidas de la activación cerebral durante la fase REM, cuando estamos en el estado mental de tratar de reconocer que estamos soñando, o algunas veces por casualidad, si algo nos impulsa a considerar si estamos soñando. Si nunca has tenido un sueño lúcido, puede que te preguntes qué se siente. Dave Green, un comediante británico, está muy familiarizado con el tema y empezó a tener sueños lúcidos desde niño. Tener un sueño lúcido es como estar encarnando en tu propia imaginación, señala. Está navegando por un entorno creado por completo por tu mente, pero parece y se siente como si estuvieras despierto. Incapaz de trabajar como comediante durante la pandemia, Green redescubrió los sueños lúcidos y comenzó a usar la experiencia para evocar obras de arte que luego crea al despertar. Para su revolucionario estudio sobre los sueños lúcidos, Concoli y Paller, junto a colegas de otros laboratorios en Francia, Alemania y los Países Bajos, explotaron la conciencia residual. Para ello reclutaron a varios soñadores lúcidos experimentados, así como algunos novatos, a quienes entrenaron para experimentar sueños lúcidos. Después utilizaron un procedimiento desarrollado por la también científica de los sueños, la doctora Michelle Carr y sus colegas. En este, pitidos y luces parpadeantes se combinan repetidamente durante la vigilia, con una instrucción para volverse lúcido, es decir, ser consciente de los pensamientos y sensaciones y poder considerar si se trata de un sueño o no. El equipo de Concoli y Paller luego usaron estos mismos sonidos o luces mientras sus participantes estaban durmiendo, para inducirlos a volverse lúcidos mientras soñaban. Si los participantes del estudio entraban en un estado de sueño lúcido, estaban entrenados para indicarlo haciendo movimientos horizontales amplios con los ojos. En este punto, los investigadores habían utilizado los movimientos oculares de los soñadores para establecer la comunicación desde sus sueños hacia el mundo exterior. Es algo que se ha hecho con frecuencia en el pasado, en particular por el psicólogo estadounidense Stephen LaBreche, a principios de la década de 1980, como una forma de verificar objetivamente el fenómeno del sueño lúcido. Es decir, que los soñantes lúcidos realmente son conscientes y pueden responder. Pero Concoli, Paller y sus colaboradores internacionales fueron más allá, para crear una situación de verdadero sueño interactivo, como lo llamaron. Después de que los participantes indicaron que estaban en un sueño lúcido, los científicos les ofrecieron preguntas básicas de matemáticas, que los participantes respondieron con éxito usando movimientos oculares, de acuerdo con un código acordado anteriormente. A estas alturas, los investigadores habían abierto nuevos caminos emocionantes, logrando con éxito una comunicación bidireccional con los participantes mientras soñaban. Habían tenido éxito en su objetivo, como lo expresaron en su artículo. Era similar a encontrar una manera de hablar con un astronauta que está en otro mundo, pero en este caso el mundo está completamente fabricado sobre la base de los recuerdos almacenados en el cerebro. Respecto a los beneficios que puede otorgar este tipo de investigación, tenemos que existe la terapia de sueño lúcido, que consiste en enseñar técnicas de sueño lúcido a quienes padecen pesadillas, para que puedan elegir despertarse o incluso cambiar la narrativa, para que su contenido sea menos angustiante. Otros investigadores han explorado la posibilidad de que los sueños lúcidos puedan utilizarse para practicar las habilidades motoras. Daniel Erlacher
de la Universidad de Heidelberg y el Dr. Michael Schredel del Instituto Central de Salud Mental en Mannheim asignaron a un grupo de soñadores la tarea de lanzar repetidamente una moneda en una taza en sus sueños. En comparación con su desempeño de línea de base en la vida real, la precisión de los participantes al día siguiente mejoró en una cantidad mayor que la de un grupo de control que no realizó ninguna otra práctica de lanzamiento. También podría ser posible explotar los sueños lúcidos para ayudar a resolver problemas de manera creativa. Por ejemplo, investigadores de la Universidad John Moores de Liverpool descubrieron que los soñadores lúcidos pueden recurrir a la ayuda de los personajes de los sueños para que les ayudaran a idear metáforas más creativas. Fundamentalmente, la interacción bidireccional entre el soñador y el mundo exterior podría aprovechar y expandir estas diversas formas de explotar el estado del sueño lúcido. Dicho esto, no es probable que el camino que tengamos por delante sea sencillo. La técnica para comunicarse con los soñadores lúcidos no funciona siempre que lo intentamos, dice Paller. Estamos en el proceso de mejorar nuestros métodos, así que no sé qué tan confiables podrán ser a la larga. De hecho, el investigador advierte que no debe dejarse llevar demasiado. Tengo la mente abierta sobre el potencial de que este método sea útil en el futuro, dice. Otro reto son los problemas éticos en esta línea de trabajo. Si los investigadores pueden llegar a nuestros sueños y afectar lo que soñamos, esto presenta la posibilidad de que otras personas también puedan hacerlo, como los anunciantes que podrían comunicarse con nosotros mientras dormimos, a través de parlantes inteligentes u otros dispositivos. De hecho, ya comenzó a suceder. A principios del 2021, la compañía cervecera estadounidense Coors experimentó con inducir deliberadamente los sueños de sus productos en los voluntarios. Esto llevó a que recientemente un grupo de científicos del sueño, liderados por el Dr. Robert Stickgold de la Escuela de Medicina de Harvard y el Dr. Antonio Sadra de la Universidad de Montreal, escribieran una advertencia sobre los peligros éticos de los anunciantes explotando los avances de la investigación. La ciencia del cerebro ayudó a diseñar varias tecnologías adictivas, desde teléfonos celulares hasta redes sociales, que ahora dan forma a gran parte de nuestra vida despierta. No queremos que esto suceda también con nuestro sueño, escribieron. Paller y Concoli se encontraban entre los autores de esta misiva y también son conscientes de las implicancias éticas de su trabajo. Los mensajes entregados durante el sueño a una persona que no lo desea pueden considerarse una forma de publicidad inapropiada y convertirse en ilegal. Como explica Sadra, si bien las tecnologías en sí son neutrales y prometen fomentar la creatividad y tratar trastornos psicológicos, su uso para alterar y motivar el comportamiento de compra a través de la piratería de sueños es preocupante. Así como la ciencia nos ha llevado a territorios inexplorados en el espacio y en la Tierra, planteando nuevas cuestiones éticas en el camino, lo mismo ocurre con una nueva frontera, a medida que los investigadores aceleran la exploración de nuestras mentes dormidas. Un artículo publicado por la BBC que nos adentra en investigaciones bien relevantes y muy interesantes en materia de los sueños, de los cuales tanto se ha escrito a lo largo de la historia de la humanidad. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación.
Hablamos de arte y cultura en Academia Libre y nos acercamos al ámbito académico musical, porque en medio de un periodo agitado por los avances de la Convención Constituyente, las recientes elecciones y los coletazos de la pandemia por coronavirus que sigue presente en el país y en el mundo, la Universidad de Chile entrevistó a su decano de la Facultad de Artes, el profesor Fernando Carrasco Pantoja, también integrante del grupo musical Quilapayún, quien abordó diversos temas culturales, sociales, políticos y económicos que repercuten en el mundo de la cultura, las artes y el patrimonio. Partiendo con la expectación que suscita la elaboración de la nueva Carta Magna a través de la Convención Constituyente, el académico valoró el liderazgo de una mujer mapuche como Elisa Loncón y con ello, comillas, el arribo de una nueva sabiduría en el diálogo nacional, que dé paso a una construcción democrática que otorgue condiciones de mayor igualdad, especialmente en paradigmas tan abandonados al neoliberalismo como la cultura. Asimismo, señaló los desafíos que considera pertinente para los futuros gobernantes de Chile, los retos para el paradigma cultural en un contexto sanitario que aún vive los embates de la pandemia, y la experiencia propia de la Facultad de Artes en este panorama adverso, entre otras materias tratadas con mayor profundidad. A continuación, se le pregunta al profesor: en medio del proceso de elaboración de la nueva Constitución que está en manos de la Convención Constitucional actualmente, ¿cuáles cree que son metas relevantes y prioritarias en materia de derechos culturales a nivel país y en cuanto al ámbito educativo vinculado a las artes? Y responde el decano de Artes: no podría hablar del proceso constituyente sin partir subrayando esta oportunidad única de representación de la amplia diversidad de visiones y formas que coexisten en nuestro país y el trabajo de la Convención que apunta a poder representar esta nueva energía que se expresó con gran potencia en todo Chile en el estallido social. Es notable que el proceso constituyente sea liderado por una mujer mapuche, lo que implica el arribo de una nueva sabiduría en nuestro diálogo nacional, que ayuda y aquieta la irritabilidad política y social. Este valioso proceso tuvo un costo muy alto para nuestro país y por lo mismo es que debemos comprender su importancia. Es la primera y única vez en la cual una constitución se escribe de manera democrática. Por lo mismo considero vital que todos apoyemos y cuidemos este proceso único con características que lo posicionan a nivel internacional, como es la integración de la Convención con paridad de género o la participación de pueblos originarios. Ahora bien, atendiendo directamente a la pregunta, soy un convencido de que la cultura es un bien y un derecho humano, es la expresión más genuina de las personas y de las comunidades, permite la comunicación entre distintos grupos humanos y representa la capacidad humana de crear sus propias soluciones para responder a sus necesidades. Por tanto, existe una relevancia en el reconocer estas expresiones y modos de vida y restituir lo que se perdió a raíz del proceso neoliberal y proyectar un país más equitativo. En el ámbito educativo, y viniendo de una facultad que está en crisis y en un déficit económico importante, quedamos desafiados a ser audaces y creativos para hacer viable el cumplimiento de la misión institucional como universidad pública que se comprometa en la construcción de un país plural con derechos y libre de discriminación. ¿Qué énfasis, le preguntan de nuevo, cree que sea estratégico poner en torno a las artes, las culturas y el patrimonio proyectados para una nueva gestión de gobierno? ¿Qué cambios se podrían impulsar a nivel nacional y local en la forma de abordar estos sectores culturales? Responde el decano: en torno al nuevo proceso presidencial, cualquier política que se lleve adelante debe ser en conversación con la comunidad, enmarcada en el proceso de construcción constitucional
y en el ánimo de abrir accesos y territorios para el diálogo con quienes han sido excluidos de los circuitos más tradicionales de la cultura. Es un ejercicio de justicia histórica que debe permitir una igualdad de condiciones para acceder a los bienes espirituales de nuestra nación. El cambio fundamental es integrar el discurso y la participación de la comunidad. A propósito del reciente recorte de 4,6% del presupuesto para el año 2022 en la partida 29 del Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio, e incluso de los diversos cuestionamientos del financiamiento y apoyo económico desigual al sector cultural en casos como el apoyo financiero a galerías vinculadas a la élite o la concursabilidad de fondos un tiempo atrás, ¿cuál es su mirada en torno al apoyo inequitativo que reciben las entidades culturales? Y contesta el decano de Artes: no acepto la inequidad, y en este caso específico con el conflicto de interés sobre la adquisición de fondos a través del programa de apoyo a organizaciones que están en el negocio galerístico y que pertenecen a empresarios emprendedores que lucran con el arte. Nuestro clasismo se refleja en todo y no puedo estar de acuerdo con que se financie prioritariamente y en forma desigual a instituciones consolidadas de élite mientras no hay oportunidades para agrupaciones y organizaciones de carácter emergente, quienes deben postular y concursar a fondos para llevar adelante sus proyectos y vivir además de la actividad artística que desarrollan en estas condiciones tan precarias. Por ende, agrega, es necesaria la construcción de un modelo distinto de financiamiento para apoyar lo artístico. Que esto no solo sea un reparto de dinero más o menos equitativo, sino generar una política seria que denote el respeto y el aprecio por las artes, de acuerdo a planificaciones que consideren los intereses y necesidades de las comunidades y sus organizaciones. El último ajuste del presupuesto que se menciona deja en muy mal pie a un sector que ha sido muy golpeado históricamente y que ha sufrido de manera aguda en la pandemia, y por tanto es una medida incomprensible que agravaría la salud del medio cultural y artístico nacional, ya que distintos proyectos se harán inviables. Esto devendría en un deterioro de las condiciones de vida de un sector de la población, en paralelo a contribuir con una sequía cultural, en un momento en que lo esperable sería una reactivación, dados los avances sanitarios y la apertura de los espacios. En un contexto de reactivación económica, esto implica que nuevamente la prioridad en el país no está siendo la cultura y viene a ahogar procesos de gran relevancia para la vida espiritual de nuestra población, señala y denuncia el decano de la Facultad de Artes de la Casa de Bello, profesor Fernando Carrasco Pantoja. Es una entrevista que llama a la reflexión y que vincula muy bien la dimensión, la plataforma de las artes, la cultura y el patrimonio con la contingencia y la posibilidad que abre la Convención de instalar a nivel constitucional un área tan fundamental para la vida de un país. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera, y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.